El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que está preparado para ti. Tú recibirás hoy mucha información, noticias de la iglesia, de nuestro ministerio, pero lo más importante, palabra de Dios, esa que alimentará tu alma. Bienvenida. Buenos días, hermanas. Para mí es un verdadero gusto y un honor poder estar con ustedes para darle gloria al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir que le demos un fuerte aplauso, porque como pueblo de Cristo nosotros sabemos que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en ese lugar. Así que le damos la bienvenida al Señor Jesucristo por estar acá. Y bueno, el tiempo se queda corto, pero quiero contarles lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo Él me trasladó literalmente del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cómo Cristo realmente cambió mi tristeza en gozo y cómo Él cambió mi vida para siempre, cambió mis prioridades y cambió mi propósito. Pues fíjense, queridas hermanas, que yo nací en un hogar tradicional constituido por mi padre, mi madre, éramos 3 niñas, ¿verdad? Y me crié los primeros 10 años de mi vida en un colegio únicamente de niñas, católico. Fui instruida en la fe, pero yo veía a Dios únicamente como un Dios creador, el creador del cielo, de la tierra, hasta ahí. Y siempre me caractericé en el colegio por ser una niña bien alegre, bien platicona, bien sociable. Y en mi hogar siempre tuve una relación totalmente idílica con mi padre. De mis 3 hermanas fui como la más cercana a él, y donde estaba mi papá yo siempre me sentí la niña más segura. El mundo se podía partir en dos, pero yo tenía la seguridad que si mi papá estaba en ese lugar, yo podía estar totalmente preservada. Pero fíjense de que cuando yo llegué a los 15 años de edad, empecé a ponerme rebelde. Y mi papá, que fue un hombre que siempre estuvo de alta, que era de pocas palabras pero de mucha acción, cuando iba a pasar a bachillerato me tenía la sorpresa que como yo estaba comportándome de manera inapropiada, la sorpresa era que él me ingresó en un colegio militar donde iba a estar medio ingresada, ¿verdad? Totalmente. Entonces me dice mi papi: Cori, usted tiene que aprender que en la vida lo que uno no quiere aprender con palabras, uno le toca aprenderlo a la práctica. Pero lamentablemente la práctica muchas veces, cuando es por desobediencia, nos toca aprender también con lágrimas. Y pues miren, yo traté de rogarlo: papi, por favor no me mande ahí, pero no tuvo efecto, ¿verdad? Que yo le rogara, mi papá ya me había ingresado. Y bueno, los primeros 6 meses, queridas hermanas, yo sufrí bastante porque era un ambiente totalmente diferente. Yo iba de un colegio únicamente de niñas, que ahí no se escuchaba ni una mala palabra, y llegué a un lugar donde toda la compañía eran hombres, éramos únicamente 7 niñas, pero hermanas, ahí el Señor ya estaba preparando mi corazón, estaba preparando ese corazoncito como una tierra fértil para yo poder tener un encuentro con Cristo, para aprender a someterme también a la autoridad, para entender que cuando el Señor nos da una orden, nosotros estamos para obedecerla, no únicamente para andarle cuestionando todo lo que Él decide hacer en nuestras vidas. Y pues miren, los primeros 6 meses fueron bien difíciles para mí, pero Dios fue tan grande en misericordia que ahí conocí grandes amistades, aprendí lo que era la lealtad y me logré acoplar totalmente al lugar. Bueno, fue maravilloso, campamentos entre otros. Pero pasaron los 2 años y yo tenía que graduarme. Y miren, nuevamente tenía que pasar por otro cambio, porque básicamente yo pasaba ahí todo el día, ahí vivía. Y llegué a la universidad, bueno, empecé a estudiar, pero fíjense que particularmente empecé a experimentar una tristeza bien profunda, un dolor bien profundo, y yo no se lo contaba a nadie, porque yo siempre me caractericé por andarme riendo, por andar platicando, pero yo me sentía así. Yo lo atribuía al cambio del colegio, por estar más tiempo en mi casa, porque ahora regresaba yo a mi hogar, ¿verdad? Totalmente diferente, porque fíjense de que mi papá fue muy certero en las palabras que me dio, que lo que uno no aprende con palabras, uno le toca aprender a la práctica. Y recuerdo yo que en mi casa yo me quejaba que, ay, esto es lo que vamos a comer, me quejaba por mi ropa de cama, y en ese colegio militar, querida hermana, yo nunca preguntaba el menú, había una persona que verificaba si nos habíamos comido todo, y yo a ellos no tenía el valor de replicarles, ¿verdad? Este menú no me gusta. A veces nos tocaba dormir con la mochila en la cabecita, y yo, mire,
miren, me acordaba todas las comodidades que yo tenía en mi hogar. Yo decía, Dios mío, los sábados que yo llegaba a mi casa, le daba las gracias por todo a mi mamá. Yo ya no me quejaba por el menú que había en la casa, yo ya no me quejaba por mi cama, y empecé a agradecer todo. Pero bueno, llegué, hermanas, a la universidad y empecé a experimentar eso, esa tristeza. Y me recuerdo que en la noche, yo siempre fui bastante amante de la música, eso nos relajaba bastante en el colegio militar. Y fíjense de que una noche estaba yo solita en mi cuarto y yo no sé cómo la radio se cambió de emisora. Y apareció un pastor hablando y yo decía, qué bonito habla este hombre. Miren, era como una radiografía de mi corazón. Él habló que usted puede tener todo, pero si usted no tiene a Cristo en su vida, usted es una persona hueca por dentro. Si usted no tiene a Cristo en su vida, usted no tiene nada. Y hermanas queridas, cada una de ustedes no me deja mentir porque sé que lo ha vivido en carne propia. Cristo es una necesidad en la vida. Cristo no es solamente un deseo cumplido, lo necesitamos. Y como pueblo de Dios, un pueblo leal, un pueblo fiel a nuestro Dios, nosotros tenemos que llegar al punto de decir, Señor, estoy desesperada por ti, necesito tu presencia como el respirar, porque literalmente, hermanas, nosotros respiramos la misericordia de nuestro Dios. Pues miren, todo lo que él hablaba empezó a llenar mi corazón a tal punto que la siguiente noche dije, lo voy a escuchar, y me encantaba escucharlo. Y él, lo que me impresionaba era que él hablaba que Dios es un Dios que sostiene y mantiene una comunicación con sus hijos. Y miren, queridas hermanas, me recuerdo de que teníamos una aritmética mental en la universidad. Yo no soy nada buena para las matemáticas y por misericordia de Dios la gané. Y recordé cómo ese hombre hablaba de hacer un trato con Dios. Y recuerdo que me fui al baño de la universidad y yo dije, realmente Dios existe, realmente Él es un Dios con el cual yo me puedo comunicar. Hay un emisor, hay un receptor. Entonces yo dije, voy a ir a esa iglesia, pero yo iba a ir como a pagar un trato, ¿verdad? Porque Él me había concedido pasar la aritmética mental. Llegué, hermanas, a esa iglesia, no sabía ni dónde quedaba, lo hablé con una de mis amigas y me dice, Galindo, yo te acompaño, mi tía se congrega ahí. Llegamos, una iglesia enorme, y miren, hermanas, para la gloria de Dios, justo frente al pastor habían específicamente 2 espacios, y me recuerdo que nos sentamos, ese hombre empezó a predicar, era mi vida completa, que si yo tenía mis sospechas si alguien se la había comentado. Y miren, hermanas, lo que yo nunca había hecho, cuando él empezó a orar, que quien recibía a Cristo, yo sentía un deseo de llorar en mi corazón, pero no solamente de desesperación, yo sentía que mi alma estaba siendo transformada, me estaban quitando la tristeza, el dolor, pero a la vez estaba siendo sustituido por una paz y por un gozo que yo no podía expresar con palabras. Y recuerdo que lo recibí en mi corazón a Cristo. Fue un 16 de febrero del año 2002, hermanas, que Cristo cambió mi vida y la cambió para siempre. De esa fecha han pasado 20 años y yo le puedo decir con total seguridad que Cristo sigue transformando vidas, sigue cambiando familias, porque le quiero contar, me recuerdo que después de irme de esa iglesia empecé a sentir una convicción de pecado y un deseo desmedido de pedirle perdón a mi papá y a mi mamá. Y hermana, yo llegué a mi hogar, le dije a mi papá, papá, he decidido seguir a Cristo, he decidido convertirme al cristianismo. Mi papá me abrazó y, hermanas, la relación tan idílica que yo una vez tuve con mi papá, Cristo la triplicó al máximo. Empecé a tener una relación mejor de lo que yo tuve en mi niñez con mi padre. Por eso le puedo decir con propiedad y con todo respeto que Cristo restaura, que Cristo hace las cosas nuevas y las hace para siempre. Pues miren, eso Él hizo en mi vida y le estoy tan agradecida, y le puedo decir con seguridad que si lo hizo conmigo, por supuesto que lo puede hacer con cada una de nosotras. Es como que el Señor nos pregunte, ¿habrá algo imposible para mí? Dice Lucas 1:37, nada es imposible para nuestro Dios. Por lo tanto, han pasado 20 años de ese día que Cristo transformó mi vida. A pesar de mi pecado, a pesar de mi mal proceder, su misericordia y su amor me alcanzaron. Y eso es lo que yo deseo para cada una de ustedes, hermanas, que salgamos de aquí transformadas y que recordemos que todo hombre y toda mujer que tiene un encuentro cara a cara con Cristo no vuelve a ser el mismo. Que Dios me la bendiga.
Muy buenos días. Quiero darle las gracias al Ministerio de Mujeres por invitarme, por darme el gran privilegio de estar aquí delante de ustedes. Es un ministerio que ha sido ejemplar a través de su historia en nuestra iglesia y por eso cuando me invitaron sentí gozo y le di gracias al Señor por la oportunidad de estar esta mañana delante de ustedes. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leer una de las historias más dulces que se encuentran en los evangelios y quisiera invitarlos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 14. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 14. Lea así la palabra del Señor. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mi Dios, yo te suplico que el Espíritu Santo me ayude a transmitir el consejo de tu palabra, que ponga exactamente en mi mente el mensaje que tú has destinado para esta mañana, que pongas las palabras precisas, las palabras correctas, y esa palabra que nunca regresa vacía traiga fruto en cada corazón, fruto admirable de justicia. Glorifícate, Señor Jesucristo, en esta mañana en medio de nosotros, y que tu nombre y solo tu nombre sea exaltado. Amén y amén. Esta mañana vamos a meditar sobre el tema, esa sed íntima que únicamente Jesucristo sacia. Abraham Lincoln, el 16º presidente de Estados Unidos, fue un hombre singular, fue un hombre especial. En el 1 de noviembre de 1863, él emitió la proclamación de emancipación, con lo que la vil práctica de la esclavitud era totalmente abolida en Estados Unidos. Sin embargo, en medio de sus grandes triunfos como estadista, como un hombre que estaba transformando los cimientos de la sociedad americana, algo no estaba bien en lo más íntimo de su corazón. Él llegó a decir: si lo que siento en mi interior se distribuyera de forma pareja entre todos los seres humanos, no habría ni una familia feliz sobre la tierra. En otras palabras, era un hombre totalmente consumido por la tristeza y la melancolía. La actriz española Angie Fernández, hablando sobre sus problemas, dijo: la depresión está, aunque en tu vida estén pasando cosas buenas, tengas trabajo, una vida más o menos estable, pero esta estará ahí presente. ¿Qué es lo que tienen en común Abraham Lincoln y la actriz Angie Fernández? Lo que tienen en común es una gran necesidad interior que ninguna mujer o hombre pueden saciar o a la cual ninguna mujer o hombre pueden acceder. Y eso es precisamente lo que sucede con la protagonista de nuestra historia. Ella representa a todo ser humano que ha vivido en esta tierra, no necesariamente por su conducta, ya vamos a ver cuál era su conducta, pero sí por la profundidad de sus necesidades internas. Vamos a aprender en esta mañana cómo el encuentro de esa mujer con el Cristo vivo, con el Dios hecho hombre que descendió a la tierra,
precisamente para sanar y para saciar las necesidades internas más profundas del hombre. Cuando se encontró con esa mujer, le dijo unas palabras tan sublimes y tan gloriosas que al esta mujer creerlas, cambiaron por siempre el destino trágico al cual apuntaba su historia. Pero ya que estamos hablando sobre esta mujer, tratemos de analizar y veamos en principio quién era esta mujer. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Samaria era una provincia ubicada al norte de Jerusalén, al norte de la provincia de Judea. Era una provincia bastante particular. En el año 722 a.C., los asirios tomaron control absoluto de esa zona geográfica. Los asirios era un pueblo bastante bizantino, bastante violento, y tomaron la decisión de vaciar a esa provincia de todos los habitantes que ahí vivían en ese momento, y llevaron a naciones, llevaron a gente de infinidad de pueblos. Así que lo que había en Samaria era una gran mezcla de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, y eso lo que traía era una abundancia de superstición, era una abundancia de falta de transparencia, falta de la luz del Evangelio de Jesucristo. Había una mezcla de religiones, había mucha discriminación por parte de los judíos. En otras palabras, había oscuridad espiritual, y donde hay oscuridad espiritual siempre vamos a encontrar confusión, siempre vamos a encontrar estigmas, siempre vamos a encontrar personas oprimidas por Satanás, y siempre va a prevalecer la enfermedad espiritual. En este contexto, una mujer iba a sacar agua de un pozo a las 12 del mediodía. Cuentan los estudiosos y los expertos en la geografía, los expertos en esa zona del mundo, que en esa época del año, a las 12 del mediodía, la temperatura en el lugar donde estaba el pozo era de aproximadamente unos 50 grados centígrados. Si trajéramos eso a la actualidad, sería prácticamente de las temperaturas más altas del mundo. Aún lo más caliente que nosotros conocemos aquí en el departamento de la Unión palidecería ante la temperatura que experimentaba esa zona. Y la pregunta es, ¿por qué una señora tenía que ir a sacar agua, lo cual representaba un esfuerzo físico bastante fuerte, a las 12 del mediodía? Y la respuesta es, era una mujer estigmatizada, era una mujer cuyos derechos habían sido vulnerados, cuya intimidad había sido totalmente afectada por la discusión interna que había en el pueblo, en la ciudad, acerca de su estado moral. Y esto sucedía porque en su interior había un gran vacío, y trataba de la misma forma en que todos los seres humanos buscamos la manera en cómo los vacíos internos sean resueltos. Todo ser humano que tiene un vacío tratará de llenarlo con un algo, o tratará de llenarlo con un alguien, y esa ha sido la historia ancestral desde que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto de Edén. Inmediatamente que perdieron la comunión con nuestro Dios, inmediatamente en su interior empezaron a aparecer situaciones extrañas, empezaron a sentirse abandonados, empezaron a sentirse desesperanzados, empezaron a sentir que algo faltaba en su interior, e hicieron lo mismo que se ha hecho desde ese entonces y que se sigue haciendo ahora, ir a buscar llenarlo en un algo o un alguien. En el caso de esta mujer, había tratado de buscarlo con un alguien. Dice el versículo 18, le dice Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aquí encontramos una realidad con la cual todos vamos a ser confrontados en algún momento. Y esa realidad es que todos nosotros, cada uno de los seres humanos, tenemos un alma, y en nuestra alma radican el intelecto, la voluntad y las emociones. El alma es la parte más importante de nuestro ser.
Sin embargo, nosotros gastamos infinidad de esfuerzos en atender el cuerpo y descuidamos el alma. Y cuando descuidamos el alma, lo que sucede es que ese vacío existencial, ese lugar que ha sido diseñado únicamente para la persona de Cristo lo llene, ese lugar muestra un vacío más grande, y ante ese vacío más grande lo que hace el hombre es tratar de llenarlo con espuma, lo que hace la mujer es tratar de llenarlo con agua, pero con un agua que no puede llenarlo, y esa agua se evapora, esa espuma se derrite, y entonces empezamos en una carrera contra nosotros mismos, y lo que hacemos es buscar más agua, es buscar más espuma, y entre más espuma le colocamos, más rápido se evapora, y necesitamos colocarle más espuma, y eso es lo que había pasado con esta señora. A través de los tiempos sentía ese vacío, y que ese vacío trataba de llenarlo con un señor, no le funcionaba. Probablemente ella decía: con el siguiente será un éxito, voy a ser amada. Llegó al segundo, tampoco fracasó, pero decía: con el tercero sí me va a ir bien y voy a encontrar ese amor que nunca he encontrado. Y el tercero probablemente al principio tenía, como decimos, una buena pinta, pero al rato de 3 meses se daba cuenta que no había respuesta en el tercero, y de esa manera llegó al quinto, y de esa manera se encontraba en el sexto. Pero de la misma forma no estamos tratando de estigmatizar a esa mujer, sino que nos estamos identificando con ella, porque puede ser que muchos de nosotros lo que hemos hecho, hemos dicho: en esta carrera va a estar mi realización, en este trabajo va a estar mi realización, va a nacer mi hijo y voy a ser totalmente realizado, voy a tener una familia. O hemos dicho: voy a llegar a tener tanto patrimonio, tantos activos, y voy a llegar a sentirme realizado. Ha llegado ese punto, y lo único que ha sucedido es que el vacío es más profundo, el sentimiento de soledad sigue ahí, y cuando la espuma empieza a disiparse, empezamos a preguntarnos y a decirnos: ¿qué es lo que pasa? ¿Y ahora qué? Y vamos de una cosa, vamos a otra, nos cambiamos de empleo, estudiamos una segunda profesión, cambiamos de amigos, nos vamos a buscar otros amigos, pero simplemente ese lugar ahí que está congelado, en donde sentimos un frío polar, continúa vacío, y llega un momento en donde ya no sabemos qué hacer. Y muchas personas, lamentablemente, ante esta situación, lo que hacen es tratar de sedar ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de soledad, y acuden ya sea al alcoholismo, acuden ya sea a la drogadicción, otros a las relaciones totalmente ilícitas, y en esa circunstancia, lamentablemente, muchos han muerto y jamás encontraron quien pudiera saciarles su sed. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, y por eso les mencionaba al principio que esta es una de las historias más dulces, sucedió algo realmente conmovedor, y es que el Dios que se había hecho hombre dejó su camino para ir a buscar a esa mujer, ir a encontrar a esa mujer y hacer 2 cosas: confrontarlas, pero ofrecerles el camino hacia la satisfacción interna y el camino hacia la salvación eterna. Y le dice el Señor Jesucristo en los versículos 5 y 6: vino pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. El Señor Jesucristo había estado predicando incansablemente en la ciudad de Jerusalén y en la provincia de Judea. Esto estaba ubicado al sur. Pero conforme las personas veían que tenía un mensaje que realmente venía de Dios, las personas veían que sucedían milagros y prodigios, Israel empezaba a oír la palabra de salvación y vida eterna después de que Dios no había hablado durante 400 años, y empezaban a escuchar
que el plan de Dios para el hombre era un plan de redención espiritual y no la redención política que esperaban los israelitas. Entonces las personas empezaron a ser conmovidas y la fama del Señor Jesucristo empezó a correr como pólvora en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén siempre ha sido una ciudad sumamente volátil políticamente y socialmente. En ese entonces convivían en Jerusalén el Imperio Romano con el judaísmo, el fariseísmo y los seduceos recalcitrantes, y cada uno de ellos tenían un interés político, económico en la ciudad, tenían un balance político. Ustedes saben cómo son los balances políticos, son sumamente frágiles porque están basados en intereses mezquinos, y lo que menos querían era alguien que llegase y rompiera ese balance frágil que tenían, aun y cuando ese que había llegado era el Hijo de Dios hecho hombre. En ese sentido, el Señor Jesucristo determina que las circunstancias no eran las más propicias para seguir en Jerusalén. Él sabía que tenía que continuar su ministerio en el norte y todavía no había llegado el momento de ser crucificado, y decide salir de la ciudad de Jerusalén y dirigirse al norte. Iba al norte hacia la provincia donde él había nacido, hacia la provincia de Galilea. Había una calle trazada, igual que ahora, una autopista para ir de Jerusalén hacia Galilea. Sin embargo, sus discípulos en el camino observan algo raro, y lo que observan es que el Señor empieza a salirse del camino trazado, a salirse de la autopista, y probablemente empezaron a preguntarse, pero ¿y qué es lo que sucede? El Señor siempre ha sido ordenado, tiene una agenda sumamente apretada, pero ¿por qué está desviándose de su camino? Y luego empezaban a ver que se dirigía hacia una zona en donde prácticamente no vivía nadie, y llega de repente a la ciudad de Sicar. La ciudad de Sicar es la antigua ciudad de Siquem, es la primera ciudad donde llegó Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Y me imagino que había mucha rumorología entre los discípulos. Muchas veces ellos no tenían la confianza para hablar directamente con el Señor Jesucristo y se preguntaban, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y lo que estaba sucediendo era que el Señor Jesucristo tenía en mente a esa mujer desde antes de la fundación del mundo, así como el Señor Jesucristo nos ha tenido en mente a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo sabía que en un momento dado Él iba a venir a encontrarse con nosotros. Es probable que se haya encontrado con nosotros en la hora más oscura de nuestra vida. Y si usted ahorita se encuentra en la hora más oscura de su vida y nunca ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo, yo quiero decirle que Jesucristo ha salido de su camino. Jesucristo va a Sicar, Jesucristo va al pozo de Jacob. Jesucristo sabe que hay 50 grados de temperatura alrededor de su vida, pero Jesucristo en esta mañana ha venido a buscarlo y anhela tener un encuentro personal con usted para llenar absolutamente todos esos vacíos que tienen en su alma, para llenar todas esas inseguridades y para llenar todos esos temores y para darle una esperanza y que usted pueda experimentar lo que es tener la vida de Dios en su interior. Evidencia de que el Señor Jesucristo siempre nos ha tenido en su mente la encontramos en un versículo escondido en el Salmo 139, versículo 16. Es un versículo que yo quisiera resaltar en esta mañana para que todos lo tengamos en memoria. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Desde mucho antes que nosotros fuéramos concebidos, ya el Señor Jesucristo nos había amado. Desde mucho antes que nosotros fuésemos concebidos, el Señor Jesucristo había visto todas aquellas situaciones difíciles que íbamos a enfrentar, y el Señor Jesucristo había trazado un programa para que nosotros nos encontrásemos un día con Él. Por eso es que no le importó apartarse de la ruta directa que llevaba desde Jerusalén hasta la provincia de Galilea, porque tenía un propósito, tenía un ministerio y tenía un objetivo específico que cumplir en la vida de esta mujer.
Jesucristo en su infinito amor es persistente, y en lo personal yo le doy gloria a Él porque sea persistente, porque aunque nosotros abandonemos y nosotros huyamos de la realidad que es que solo en Él hay vida y que tenemos que encontrarnos con Él, siempre nos va a estar buscando, siempre nos va a estar visitando, siempre estará yendo al pozo de Jacob a encontrarnos. El pozo de Jacob significa ese lugar terrible, ese lugar tremendo, donde nos sentimos abandonados, donde sentimos que la soledad ha llegado, donde sentimos que no hay absolutamente ninguna esperanza, donde sentimos que no tenemos ningún amigo, ninguna persona que pueda rescatarnos, y donde sentimos que la oscuridad y que las tinieblas han entrado a nuestra vida. Sin embargo, el Señor Jesucristo va a llegar ahí, en medio del calor de las inclemencias de la vida, en medio de la oscuridad por el resultado de las malas decisiones, en medio del frío polar que produce ese sentimiento de abandono. Jesucristo siempre nos va a buscar para darnos respuestas. Y la razón única por la que nosotros estamos aquí esta mañana no es ni siquiera porque tomamos personalmente la decisión de asistir, sino que la razón es porque el Espíritu Santo nos ha traído. Hay muchas entre ustedes a quien el Espíritu Santo los ha traído porque necesitan escuchar esta verdad, necesitan escuchar que Jesucristo las está buscando, necesitan escuchar que esa sed interior tan grande que tienen, el Señor Jesucristo la va a saciar, y necesitan escuchar que hay esperanza, que el Dios hecho hombre las ama, que el Dios hecho hombre las va a restaurar, y que el Dios hecho hombre las va a transportar y las va a trasladar con su infinito amor y en su infinito poder, mucho más allá de la muerte y hasta la eternidad. Pero ya va llegando el momento en que empecemos a tomar decisiones. Probablemente el Espíritu Santo ha empezado a hablar, el Espíritu Santo ha empezado a inquietar, y muchas de ustedes dicen: ¿y cuál es esa palabra que llena la sed? ¿Cuál es esa verdad que llena la sed? Y vamos a estudiar cuál es esa verdad que llena la sed. A esta mujer sin esperanza, Jesucristo le dio una respuesta. Y la respuesta fue tajante y clara. La respuesta es: tienes una sed enorme y yo te la voy a satisfacer. Puedo decir con toda certeza que entre todas las personas que han vivido desde que fue creada la raza humana, no sé cuántos serán, 10,000, 11,000, 12,000 millones de personas, absolutamente nadie puede decir con propiedad: yo te voy a satisfacer tu sed. Solo el Dios hecho hombre puede decirle al ser humano: voy a satisfacer tu sed. Nadie. Podemos nosotros tener la familia más preciosa posible. Podemos nosotros tener el mejor trabajo posible. Podemos nosotros haber llegado académicamente a donde absolutamente nadie ha podido llegar. Podemos tener un patrimonio que ni siquiera nos imaginamos, y sin embargo estar cada día sintiendo que nos estamos ahogando y sintiendo que estamos totalmente deshidratados espiritualmente. Y en ese sentido quiero contarles un testimonio personal. Uno de los días más tristes de mi vida ha sido el día en que yo me gradué de la licenciatura. Había estudiado fuera de El Salvador. El proceso para graduarse había sido sumamente dificultoso, había sido sumamente retador. Había tenido que estudiar durante 6 meses 15 horas diarias. Vivía en un sótano que no tenía absolutamente nada de luz, pero ahí me esmeraba y ahí ponía mi mejor esfuerzo, porque yo pensé que el día que me dieran el cartón, ese día realmente mi sed iba a ser saciada. Llegó el día en que había que entregar el cartón en esa universidad muy propio de ese país. No había nada de glamour. Nos mandaron simplemente un mensaje y nos dijeron: lleguen a las 3 de la tarde a tal lugar. Llegamos a las 3 de la tarde, nos dijeron: párense ahí. Nos llamaron el nombre, nos entregaron el cartón, y cuando yo recibo el cartón yo digo: Señor, ¿qué pasó conmigo? Sigo igual
que antes que empecé la carrera, y ahora cuál es mi esperanza, ahora qué es lo que me va a sacar de esta situación. Por eso es que puedo hablarles con propiedad que cuando esa sed está ahí presente, no hay nada, absolutamente nada que la puede saciar. Y es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a esa mujer en los versículos 13 al 15, escuchemos con atención estas palabras. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El Señor Jesucristo es el mejor expositor y el mejor docente que ha existido. Para llevar a la mujer al punto de la necesidad, le había pedido agua, y alrededor de esa solicitud para que la mujer le diese agua, había entablado una conversación y la había llevado al punto en donde, a través de preguntas y respuestas, le había hecho y le había demostrado que el problema de ella era un problema eminentemente espiritual y no era un problema sentimental. El Señor Jesucristo le había demostrado que lo que había estado buscando en sus diferentes esposos o novios no lo iba a encontrar nunca ahí. Podía llegar al esposo novio número 10 y el vacío iba a estar, pero simplemente delante de ella estaba el agua viva, y esa sed que esa mujer tan consumida la tenía estaba a punto de ser saciada. Y para amarrar el punto, el Señor Jesucristo le da 3 mensajes, y son estos 3 mensajes que el Espíritu Santo trae para cada uno de nosotros en esta mañana. El primer mensaje es: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Buscar llenar la necesidad interior con una oferta terrenal es totalmente infructuoso. Si usted conoce al Señor Jesucristo y llega alguna persona delante de usted y le dice: tengo este problema interior, y la persona no conoce a Cristo, inmediatamente en ese momento la plática debe de terminar, y usted debe hacerle claro que esa sed interior tiene uno y un solo origen, y que esa sed interior se traduce en diferentes tipos de necesidades, pero la traducción de la necesidad no es la necesidad real. Querer suplantar el amor de Jesucristo con el amor de una persona, con algún tipo de posesión terrenal o con algún tipo de éxito terrenal, es como derramar una gota de agua en un desierto. Y lo que le dijo el Señor Jesucristo es, en otras palabras, lo que tú estás haciendo es como que tú vacíes un cántaro de agua que sacas del pozo en la tierra a 30 grados, va a estar evaporado en menos de medio minuto. Y la mujer probablemente empezaba a entender, empezaba a sentir una mezcla entre dolor, empezaba a sentir una mezcla entre consuelo, se acordaba de todas esas relaciones quebrantadas, se acordaba del estigma, se acordaba de la persistente crítica que recibía, y la palabra empezaba a hacer un gran sentido en su vida. Y luego de decirle: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, el Señor viene y el Señor le da el segundo mensaje, y cada vez la gloria del mensaje era mayor. Y el segundo mensaje es: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Le dice primero el Señor Jesucristo: el agua que tú has querido tomar jamás te va a saciar,
pero te voy a ofrecer el agua que sí va a saciar tu vida. ¿Cuál era esa agua? Vamos atrás en el Evangelio según San Juan, al capítulo 7 y versículo 37. El tema del agua era un tema sumamente recurrente en el mensaje del Señor Jesucristo. Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En la persona del Señor Jesucristo se encuentra la satisfacción completa a las grandes necesidades del alma, y lo voy a decir otra vez porque eso es algo que tenemos que atesorarlo y grabarlo para toda nuestra vida. En la persona del Señor Jesucristo se encuentra la satisfacción completa a las grandes necesidades del alma. Si la enfermedad de alguna manera ha traído tristeza, depresión sobre nuestra vida, si relaciones rotas, relaciones quebrantadas han traído un gran dolor, si el luto ha traído un gran pesar sobre nuestro corazón, si el engaño de la persona en quien más confiamos ha traído en nosotros desesperanza, en la persona del Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo, cuando ponemos y vaciamos toda nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo va a venir sobre cada uno de nosotros, nos vamos a sentir totalmente llenos y vamos a decir: nada, pero nada, absolutamente nada me hace falta. Quisiera comentarles un pequeño testimonio. Hace algunos años tenía el privilegio de ir a predicar a la cárcel de Quesaltepeque, uno de los lugares más escalofriantes en este país y probablemente en el mundo, y ahí me encontré a un hombre condenado a 30 años de prisión, y este hombre me dijo unas palabras que nunca se me van a olvidar, y me dijo: jamás he experimentado tanta libertad como la que he tenido aquí en la cárcel cuando conocí al Señor Jesucristo. Puede ser que muchas personas fuera de la cárcel viven esclavizadas, pero este hombre, aún sabiendo que le faltaban 25 años allá adentro, había encontrado la libertad, estaba en paz con Dios. La promesa de Romanos 5:1 se había cumplido en su vida, la cual dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y estaba dispuesto a pasar los siguientes 25 años porque el Señor Jesucristo, porque había tomado esa agua y su sed interior estaba totalmente llena. Y la tercera verdad que el Señor Jesucristo le enseñó a esta mujer y que dejó para la posteridad es la siguiente: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La raíz griega del concepto de vida eterna lo que quiere decir es la vida de Dios. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, la vida de Dios viene a él. ¿Y por qué es eterna? Porque es esa vida, el Espíritu Santo, el que lo va a acompañar hacia la eternidad. Es la vida de Dios que empieza a morar en el interior, y es precisamente por eso que los vacíos son sanados. Queridas hermanas, cuando el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros, inmediatamente empieza un proceso de restauración espiritual. El Espíritu Santo sabe llegar hasta ese lugar en donde están las heridas del alma, hasta ese lugar en donde están los traumas de infancia, hasta ese lugar en donde se encuentra la desesperanza, hasta ese lugar donde se encuentra la culpabilidad, hasta ese lugar en donde se encuentran esos rencores que nos están carcomiendo muchas veces. Y entonces empieza un proceso de sanidad interior y empezamos a sentirnos llenos, y recién ahí es que nos damos cuenta que vale la pena vivir la vida. Mientras nosotros no hayamos tenido un encuentro personal con Cristo, hayamos ido a la cruz y la vida de Dios haya venido hacia lo más profundo de nuestro ser, puedo garantizarles que nunca vamos a saber lo que es vivir una vida en plenitud. Siempre, absolutamente siempre hará falta algo, pero cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros, cuando el Espíritu Santo está gobernando, cuando tenemos la vida de Dios, podrá faltar absolutamente todo alrededor de nosotros, y como ese hombre en la cárcel de Quesaltepeque, vamos a sentirnos totalmente llenos, totalmente satisfechos, totalmente plenos, y vamos a tener una visión de lo que es la vida y que vale la pena vivir para Cristo.
La pregunta importante es si el Espíritu Santo ha empezado a inquietar su vida y usted se dice, yo me identifico con esa mujer, no necesariamente por lo que ella hacía, sino que por el vacío que ella tenía. ¿Cómo puedo permitir que Cristo venga a vivir en mí? La respuesta clara se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 19 y 20. Hechos 3, 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Jesucristo viene a morar en una mujer o en un hombre cuando la mujer o hombre da los siguientes pasos. Primer paso, se reconoce y se siente dolor por haber pecado. La verdad espiritual sobre la vida de toda la raza humana la encontramos en la epístola a los Romanos capítulo 3 versículo 23 y dice de forma taxativa y clara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y al estar destituidos de la gloria de Dios es que tenemos una sed interna, que estamos totalmente deshidratados espiritualmente y estamos muertos espiritualmente. Así que el primer paso, no importa si he llevado una vida moralista, si he llevado una vida aparentemente ejemplar, si no me he arrepentido por mis pecados, y el primer pecado de cada persona es rebelarse contra Dios. Si no me he arrepentido, entonces no ha venido el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu a mi vida, y siempre voy a sentir sed, y puedo ser una persona sumamente honorable, que cuando entra en una habitación todos se levantan y dicen: ahí viene doña fulanita o don fulano, una persona ejemplar, altruista, pero por dentro me doy cuenta que morí muerto. Por dentro me doy cuenta que cada día lo que siento es un temor profundo, un temor enorme hacia la muerte. Me doy cuenta que me voy en la noche a dormir y estoy totalmente solo, estoy totalmente vacío, y algo hace falta en mi interior. Pero una vez el Espíritu Santo ha venido a lo más profundo de nuestro ser y nos hemos dado cuenta que hemos pecado contra Dios, porque todos hemos pecado, si lo dice en la epístola a los Romanos, y el Espíritu Santo también da testimonio, todos hemos pecado contra Dios y sentimos ese dolor. Viene el segundo paso, y el segundo paso es: me arrepiento de todo corazón y pongo mi fe en lo que Cristo hizo en la cruz como la única forma en que mis pecados van a ser perdonados. Quisiera reiterar algo con todo el amor y el respeto que cada uno se merece. No hay ninguna otra forma de alcanzar perdón. Jesucristo bajó del cielo, dejó su trono de gloria, se hizo hombre, fue a la cruz. Antes de ser muerto en la cruz fue torturado durante toda una noche, murió la muerte más espantosa que existía en todo el Imperio Romano, y si Él lo hizo es porque Él estaba plenamente convencido que esa es la única forma en que el hombre puede ser perdonado. Si Él hubiese sabido que había otra forma, no hubiera ido. Pero cuando nosotros creemos que hay una forma alterna para conseguir perdón, lo que estamos haciendo simplemente es desmeritando la muerte en la cruz. Cuando nosotros pensamos que a través de nuestras obras vamos a ser perdonados, lo que estamos haciendo es desmeritando esa muerte. Y dice la palabra de Dios de forma bien clara y taxativa que en el momento que nosotros morimos, inmediatamente ya no hay ninguna oportunidad de salvación. Una vez nosotros hayamos entregado nuestro espíritu, ya no hay oportunidad de ser perdonados.
La única oportunidad se recibe mientras nosotros estamos vivos, y es por eso que a muchas de ustedes el Espíritu Santo las ha traído aquí en esta mañana, porque las está llamando. El Espíritu Santo quiere que se encuentren con Cristo. El Espíritu Santo anhela que sus pecados sean perdonados. El Espíritu Santo anhela que ustedes experimenten el verdadero arrepentimiento y que vayan a la cruz, y en la cruz reciban el perdón de pecados. Y una vez que eso haya sucedido, nosotros podemos decir ya: Señor, mi Cristo, yo quiero que tú seas lo más importante para mi vida. Por favor, ven a gobernar a mí. E inmediatamente el Espíritu Santo va a ingresar a lo más profundo de su ser, y toda la conmoción interior va a ser absolutamente limpiada, va a ser sanada. La sed interior va a desaparecer, y a muchas de ustedes van a decir: ¿qué es lo que sucedió conmigo? Vine aquí, mi alma estaba en una plena ebullición, mi intelecto estaba totalmente confundido, mi voluntad estaba deshecha, pero ahora siento que algo nuevo está sucediendo, y eso nuevo que está sucediendo es una realidad, porque la vida de Dios ha ingresado a su interior. Quisiera pedirle a los músicos si por favor nos acompañan con una música de fondo. Y yo le voy a pedir a toda la iglesia que inclinemos nuestro rostro. El Señor Jesucristo está activamente llamando vidas a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su venida es inminente y Él quiere salvar, Él quiere salvar. La iglesia de Cristo va a ser pronto raptada. La palabra, la profecía se está cumpliendo. Estamos en el tiempo conocido como principio de dolores. Visto de una forma ilustrativa, la puerta del arca ha empezado a cerrarse, y es importante que todo aquel que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador lo haga. Es muy probable que usted tiene una sed interior en este momento, y esa sed se manifiesta a través de distintas situaciones emocionales como frustración, desaliento, falta de realización, desesperación o búsqueda incesante de un no sé qué. Es probable que usted sienta que va aceleradamente en un viaje a ningún lado. Pero el Señor Jesucristo en esta mañana se ha desviado del pozo para venirla a buscar a usted. El Señor Jesucristo ha dejado la ruta directa entre Jerusalén y Nazaret y Galilea para venir a este lugar donde la temperatura es de 50 grados. Y el Señor Jesucristo ha empezado ya a impactar su vida. Así que confiados en lo que hizo Cristo en la cruz, confiados en que solo hay respuesta en Él para las necesidades más grandes de la vida, confiados en que aunque nuestra vida esté totalmente en el suelo, que seamos víctimas de la tristeza, víctimas del dolor, víctimas del temor, Jesucristo quiere responder. Jesucristo quiere llenar los vacíos más grandes del alma, pero eso solo sucede cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz, invitamos a Dios a vivir en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Es una hora trascendental, es la hora de su vida. El Espíritu de Dios y está tocando su corazón, y hay la más leve duda y usted dice: yo no siento que el Espíritu Santo esté muriendo en mí, yo no siento que mis pecados hayan sido perdonados, y probablemente por eso es que en mi interior hay un gran deseo, un gran vacío. Este es el momento, y yo quiero invitarlo a que usted reciba al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Así que voy a invitarlo. Si hay inquietud en su corazón, con fe, con certeza, con alegría, tome la mejor decisión, y yo la invito a que levante su mano en esta mañana. Si usted necesita que su sed sea saciada, que el Señor la bendiga, puede levantarla un poquito más. Amén, gloria a Dios, que el Señor la bendiga.
quisiera que mantuviesen su mano en alto. Si alguna hermana más necesita recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, por favor levante su mano. Todos los demás con nuestro rostro inclinado. El Señor está tocando la puerta, el Espíritu Santo está llamando. Nos vamos a tomar suficiente tiempo porque este es un momento grande para su vida. El Señor Jesucristo está aquí, el Espíritu Santo está tocando. Si alguien más quiere aceptar al Señor Jesucristo, levante su mano. No importa si usted ha asistido a esta iglesia por muchos años, pero puede ser que por alguna razón no experimentamos dolor por el pecado en su momento, y al no haberlo experimentado no nos arrepentimos de corazón. No necesariamente somos salvos todavía, pero puede haber algún momento. No hay razón para rechazar la invitación del Espíritu Santo. Así que si hay alguien más, lo invito para que con valentía y decisión levante su mano en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Alguien más, que todo aquel que ha levantado su mano, yo lo invito a que mantenga su mano en alto. Vamos a orar por usted. Es una decisión poderosa. Dice la palabra de Dios que con nuestra boca, que con nuestro corazón aceptamos para justicia, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Habrá alguien más que quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Levante su mano, vamos a orar por su vida. No importa si usted ya ha asistido aquí mucho tiempo, tome esa decisión valiente. Todos los hermanos, todas las hermanas tienen su rostro inclinado, nadie está viendo. Alguien más quiere recibir a Cristo, o alguien más quisiera reconciliar con Cristo. Puede ser que una vez aceptamos a Cristo, pero por circunstancias de la vida nos hemos apartado. No necesariamente podemos estar en pecados escandalosos, pero sí podemos estar en rebelión contra el Señor, y es importante que nos reconciliemos con el Señor. Amén. Levante su mano, hermana. ¿Alguien más quisiera aceptar a Cristo? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Todos, por favor, levanten la mano de una manera bien firme. Jesucristo es el que está observando y se está gozando. Levanten su mano de una manera, mantengan su mano en alto. ¿Alguien más quisiera reconciliar en esta mañana? ¿Alguien más quisiera venir delante de la presencia de Jesús y reconciliar? Levante su mano. Jesucristo está llamando, el Espíritu Santo está llamando, el Espíritu Santo está tocando la puerta. Podemos decir: ¿y por qué este Señor no termina? No termino porque siento que hay más personas que necesitan recibir a Cristo. La hora en algún momento se va a terminar, la hora va a terminar. Vamos a hacer una última invitación. Jesucristo quiere saciar su sed, pero es importante que usted venga a la cruz. Que el Señor la bendiga, hermana. Gloria a Dios. Esa sed solo va a ser saciada si nuestros pecados son perdonados. Así que por última vez, alguien se está arrepintiendo en este momento, quiere que sus pecados sean perdonados para que esa sed sea sanada. Levante su mano en esta mañana y vamos a orar por usted. Gloria al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mantenga su mano en alto y ahora vamos a orar por su vida. Y le vamos a decir así: Padre nuestro, gracias por traernos a este lugar. Me has mostrado muchas veces esa necesidad que tengo de ti. Reconozco que he pecado contra ti. Me duele haber pecado contra ti. Me duele haber permitido que la rebelión ingresase a mi corazón. Pero en este momento me identifico con la situación espiritual de la mujer samaritana y reconozco que solo en lo que tú hiciste en la cruz, ahí hay salvación. Reconozco que en tu muerte expiatoria en la cruz hay salvación. Perdóname si en algún momento pensé que podía ser justificado por mis obras o que podía ser justificado por una falsa religión. Lo único que justifica es tu muerte en la cruz. Pongo mi fe en lo que hiciste en la cruz, recibo ese perdón. Y yo te pido que de manera misericordiosa, ahora que he sido perdonado, la vida de Dios a través del Espíritu Santo venga a mi corazón,
llene todos esos vacíos de mi corazón y en tu nombre poderoso yo sea sanada. En tu nombre poderoso la sed sea sanada. Es un día de victoria. El Espíritu Santo está entrando, el Espíritu Santo está sanando su sed. Y ahora, Espíritu Santo, a los que te han recibido, bautízalos en el nombre poderoso de Jesús. Que empiecen a hablar nuevas lenguas, que tu presencia se derrame sobre ellos. Hemos puesto nuestra fe en la persona de Cristo. El cuerpo de Dios está siendo visitado. Todo el que aceptó a Cristo está sintiendo que su interior fluye en ríos de agua viva. Fluye en ríos de agua viva. La soledad se va, el dolor se va, el rencor se va. En el nombre poderoso de Jesús desaparece la desesperanza para la gloria de Dios. Gracias porque es un día de fiesta, es un día de liberación. Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo desciende, desciende Espíritu Santo. Oh Padre, desciende. Te has encontrado con nosotros, Jesús. Ya nos avanzó el tiempo, pero es necesario, siento en mi corazón, hacer una oración. Y si usted ya ha recibido al Señor Jesucristo, pero de alguna manera en su interior siente que hay situaciones que tienen que ser resueltas, hay dolor, hay vacío, hay tristeza, hay temor, hay desesperanza, vamos a orar por usted y vamos a orar porque puesta nuestra fe en la persona de Cristo, el Espíritu Santo venga a sanar su vida y usted no se vaya de aquí como vino, sino que la presencia de Dios la llene, la bautice y le permite y pueda ser usada para llevar un fruto agradable de justicia. Si desea que oremos por usted, yo le invito a que se ponga de pie. Invito a que se ponga de pie a toda aquella hermana que necesite que de su interior fluyan ríos de agua viva también. Vamos a orar. Aleluya, gracias bendito Padre Celestial, gracias Espíritu Santo, te damos la gloria, bendito seas mi Dios. Gracias Señor, Espíritu Santo, tú estás aquí y tú estás aquí Espíritu Santo porque Jesucristo fue a morir a la cruz. Así que nosotros ponemos nuestra fe en la persona de Cristo. Hermana, mientras oramos usted ponga su fe únicamente en la persona de Cristo. En la persona de Cristo, Jesucristo sana, Jesucristo libera, Jesucristo perdona. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz, yo te pido que tú seas tocando cada vida. Yo te pido que tú seas restaurando cada vida. Yo te pido que toda aquella hermana que siente desesperanza, en este momento surge la esperanza. Toda aquella hermana que siente dolor, el Espíritu de Dios está sanando el dolor. El Espíritu de Dios está trayendo palabras de consuelo, palabras de esperanza. El Paracletos está abrazando a muchas de ustedes. El Espíritu Santo las está abrazando en este momento. Oh, es la que tiene temor en el nombre poderoso de Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que fruto del Espíritu está llegando a aquella hermana, Señor, que sufre en su hogar, que sufre porque su esposo no te ha conocido. Oh Padre Santo, tú la fortalezas y ese esposo te va a conocer, ese esposo te va a conocer en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, la hermana que está enferma, oh Padre, tú mensaje de salvación era integral y tú siempre decías que el que venía delante de ti iba a recibir tres cosas: perdón, sanidad y liberación. En tu nombre poderoso, Jesús, envía la palabra y sana, envía la palabra y sana, envía la palabra y sana en el nombre poderoso de Jesús. Diabetes es sanada por el poder de la sangre de Cristo. Enfermedades óseas son sanadas, enfermedades gástricas son sanadas, enfermedades psicológicas y psiquiátricas están siendo sanadas por el poder de la cruz, por el poder de la muerte y resurrección de Cristo. Espíritu de Dios, muévete, Espíritu de Dios, muévete. Cáncer están siendo sanados ahora en el nombre poderoso de Jesús. Cáncer en la hermana o en su familia, en sus amigos, está siendo sanado. Cristo, tú lo sanaste. Células cancerígenas están siendo destruidas. Y ahora te pido que empieces a bautizar. Espíritu Santo, bautiza. Espíritu Santo, bautiza. Bautiza, Espíritu Santo, con poder y fuego. Espíritu Santo, bautiza. Que vengan las lenguas. Que vengan las lenguas en el nombre poderoso de Jesús. Bautiza, Espíritu Santo. Bautiza, Espíritu Santo. Cristo, tú dijiste que tú eres el que bautizabas. Empieza a moverte, Espíritu Santo. Empieza a bautizar. Empieza a bautizar por lo que Cristo hizo en la cruz. El Cristo de Galilea va pasando por aquí. El Cristo de Galilea está presente. Espíritu Santo,
Santo, ponemos nuestra fe en la persona de Cristo. Bautiza, bautiza con poder y fuego, bautiza, rompe cadenas, rompe ataduras. Todo yugo es roto, todo yugo es roto, todo yugo del alma es rota por el poder de la cruz, por el poder del Cristo vivo. Cristo está vivo, todo yugo está siendo roto, todo yugo está siendo roto. La gloria de Dios está descendiendo, la Shekinah está descendiendo, la gloria de Dios está descendiendo. Cristo está siendo glorificado, Cristo está siendo glorificado en su vida. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, te alabamos y te bendecimos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Oh, como decía la iglesia primitiva, Maranata, Cristo viene pronto y nos vamos contigo. Bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanas, en el nombre poderoso de Jesús, que ellos experimenten la gloria del poder del Cristo que murió y resucitó. Gracias, Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Y ahora, mientras cada una de ustedes se dirige hacia su casa, esa situación que de alguna manera trae quebranto a su corazón, usted pone su fe en la persona de Cristo y tiene la certeza que en la persona de Cristo hay respuesta, y el Espíritu Santo hará los demás. Que el Señor las bendiga de una manera muy especial. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón, y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.